pero que a veces nos da miedo decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? No te sientas a pensar qué me está pasando, por qué hago esto, ¿no? Cuéntanos casos o ejemplos donde realmente puede aportar valor la mediación deportiva. Eso es lo que yo hablo de quererte a ti misma, darte también tu tiempo para poder pensar en qué quieres, qué haces o qué te mereces, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hazte Mediador. ¿Cómo estáis? Un placer compartir otro episodio con vosotros. Ya van 17, que es todo un éxito, ¿no? Con estos proyectos que se empiezan con fuerza, pero al final esa potencia, esa constancia va decayendo. Pero bueno, con ánimos, con nuevos invitados, con sorpresas y bueno, voy contando con una invitada de lujo de un tema que creo que es súper interesante, que a mí personalmente me encanta, que se junta un poco mis pasiones, como puede ser el deporte, la gestión de conflictos. Así que bueno, vamos a intentar exprimir, ese es un poco el objetivo, exprimir a los profesionales para obtener herramientas, recursos, consejos para manejar mejor nuestros conflictos del día a día, para mejorar nuestras relaciones. Y para ello, pues bueno, hoy tengo a Marisa Santana, que es un placer. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, muy bien. Te recibo desde mi casa. Nos hace falta el café. Hoy no estoy en el despacho, así que te recibo desde mi casa y nada. O sea, quiero decir que entras en mi casa y los que nos vean, pues igual. Así que empezamos bien. Y nada, gracias por esas palabras. Anda que no habrán personas, todos somos o de lujo o importantes. Así que nada, gracias, Marcos. Gracias a ti por echar ese ratito, para también por invitarnos a tu casa, que al final es eso, una conversación entre dos profesionales, dos personas que, bueno, que intentamos aportar, pasar un buen rato también, aprender, y ese es el objetivo del proyecto. Y ojalá aprendamos mucho en esta charla, en esta entrevista, porque tenemos a Marisa, como decía, que ella es mediadora, formadora, ponente, abogada, experta en mediación deportiva, que es el ámbito en el que nos vamos a mover un poquito más. Y bueno, tiene muchos reconocimientos, como puede ser la medalla al mérito profesional, presidenta y miembro fundador del Instituto Español de Mediación Deportiva y de Pacificación, IMDEP, ¿no, Marisa? IMDEP, Y le MD, llamáis. sí, exactamente. También vocal del Comité Nacional de Apelación de la Federación Española de Balonmano, mediadora de esa institución, miembro de la Comisión de Mediación y Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español. Después, ahora nos vas a contar también un poquito la tesis doctoral, que es súper interesante. A mí me has comentado unos minutillos en qué consiste y creo que tiene pues mucho recorrido. Mediadora FIFA, un tema también que es súper interesante, a ver si nos das algún consejillo, nos aportas luz, porque es un ámbito que, bueno, que puede tener mucho enganche a los espectadores y seguiría mucho porque tienes muchos reconocimientos, mucha experiencia, así que ya nos irás contando, Marisa. Pues bienvenida. Bu- Bueno, pues nada, primero de comentarte dos cosas. Me decías al principio que me presentarías y que yo rectificara. No tengo que rectificar nada, pero sí comentar una cosa. Cuando has dicho, más que nada por la institución, ¿no? Cuando has dicho el miembro de la Comisión de Mediación del Comité Olímpico Español, actualmente ya no estoy. Eso era por unos años, bueno, tiene una temporada. Y, y entonces, bueno, pues se termina una y empiezan otros compañeros y bueno, pues ahora no estoy. Sí que es verdad que es como tú bien dices, siempre va habiendo nuevos retos y tienes de alguna manera que ir. Si quieres contribuir a ello, tienes que ir dejando, cerrando otras cosas. Pero bueno, Total. en este caso acabó uno y empezaron otros compañeros. Lo que sí puedo decir que fue de los primeros miembros de esa comisión de mediación que bueno, que espero que sigan adelante, sé que siguen adelante y demás. Pero bueno, también es por el tema del instituto. El instituto abarca muchísimo y bueno, pues además está en un buen momento. Ahí sí que tendría que ampliar yo que creo y siempre digo cuando lo digo que si hay si hay alguna nota más que me lo digan. Pero yo creo que hoy por hoy es la única institución de mediación que hay en España, porque Ujú. institución de mediación y de formación, que creo que eso es algo reconocido por el tema también de la formación que se da ahí, ¿no? Que
que los mediadores deportivos que se forman, pues van directamente y se pueden inscribir en el Ministerio de Justicia. Yo creo que eso es importante. Así que bueno, quitando eso, Pues genial, pues nada, vamos a ir descubriendo poquito a poco todo tu experiencia, todos tus conocimientos, recursos, herramientas y para ello pues vamos a hacer la dinámica que siempre hacemos, esa batería de preguntas para intentar eso, sacar el máximo partido de las entrevistas, que intentamos que sean respuestas cortitas en la mayoría de preguntas, ¿vale? Pero bueno, sé que es complicadillo. Pues Marisa, vamos a por ello. Te pregunto, ¿qué se encendió en ti para dedicarte a la gestión de conflictos? Algo que no es muy usual, no se tiene cuando sales de la carrera ahí como una profesión a mano. ¿Qué se encendió en ti? pregunta corta. Yo es que he sido siempre como muy conciliadora, entonces yo creo que la actitud la tenía y ya cuando hablas de gestión de conflicto en general, pues creo que es eso. Ya si me preguntas algo más específico de la mediación, tiene alguna contestación un poquitín más larga, pero realmente como anécdota que nos podemos reír con ella, alguna persona de mi familia cercana me decía, tú estás, bueno, cuando yo estoy ejerciendo y tal, y tú estás intentando, eh, te llegan a ti las personas, eso era, si es que estaba diciendo exactamente, te llegan para plantear demandas de divorcio, dice, pero si se van para pensarlo, o sea, al final fue por un caso en concreto que estuvieron en el despacho y luego resulta que ya no vinieron más y me dijeron que es que habían intentado hacer otra oportunidad. Y yo decía, ah, pues estupendo. Cuando me enteré que había sido después de la conversación del despacho, dije, bueno, pues a lo mejor tengo que irme por otra rama. Eso sirvió de muchas risas, me acuerdo, en esa época. Entonces siempre he tenido, fuera broma, siempre he tenido ese ánimo de conciliatorio, ¿no? Con lo cual eso yo creo que me ha servido un poco de base a todo lo que ha venido después. Estupendo. Y te pregunto ahora, dime alguna cosa simple que tú creas que es bueno para mejorar un enfado. ¿Qué se te ocurre? Calma. Eh, yo creo que de alguna manera es la calma y a mí me sale, o sea, en general es mirar a las personas, porque si la otra persona no mantiene a veces la mirada es que no es el momento para seguir en ello, ¿no? Entonces, me refiero en cualquier ámbito, familiar y demás. Y entonces dices, bueno, pues ya está, es lo primero que tienes que mirar. Si tú intentas, es que además es matemático, tú miras a esta persona que a lo mejor estás ahí conteniendo y ya la mirada te dice o te la rehúsa o te directamente se va y dices, bueno, pues ya está, no es el momento y a ti te da. Y luego lo que te digo, calma a veces, porque cuando se nos pone ese nudo en la garganta, cuando ya es mucho más cercano, es cuando, es mi caso, ¿no? Es cuando digo, bueno, tengo que desconectar, gestionarlo y buscar el momento idóneo pues para no enfadarme. Es que eso es innato a todos, enfadarte en más o menos medida, ¿no? Total, ¿no? La calma, mantenerla en momentos complejos, ¿no? Hacer ese equilibrio tan difícil. Sí, Y comprender después, realmente a sí, la otra persona, ¿no? O a ti misma, que eso a y veces es más de complicado. después la mirada, con la información que dan las miradas. Sí, es que yo creo es que yo creo que eso es importante, porque al final, pero tanto, cuando yo hablo así en general, también hablo, partimos de la base, claro, lo dejo porque seguramente en toda la entrevista, o bueno, en todo este ratito que estábamos hablando, cuando yo hablo una cosa siempre lo hablo también desde el punto de vista nuestro, porque, Ujú. a ver, todos pasamos por ahí. ¿Tú te enfadas? Pues claro que me enfado. ¿Tú chillas? A ver, no es mi hábitat, pero pues de vez en cuando te das cuenta y dices, joder, pues es que estoy chillando, ¿no? No lo haces o levantando el tono. Igual para mí chillar es levantar un poco más el tono de lo normal. Sí. Yo sí que tengo un momento que es un clip. Yo tengo un clip que sé cuando digo, ya está. Y creo que luego me da cuenta que es muy común. Entonces yo creo que ahí es cuando tenemos que decir, vale, no es sano seguir o hacia mí para que me voy a sentir mal después o sentir con la otra persona hablando, ¿no? Para ella. Entonces, bueno, pues yo creo que esas son cosillas que a mí me, se me enciende la bombilla y me ayuda luego. Pues justo, ¿no? También hablas de la importancia de conocerse a uno mismo, de darte cuenta de ese clic que te dice, oye, hasta aquí, Marisa, que hay que empezar a Sí, respirar, a tener totalmente. esa calma. Pero bueno, eso es súper importante. Siempre lo pregunto para los mediadores cómo te conoces tú, si estás en ese proceso, y creo que es súper importante. Todos coincidimos, ¿no? En la importancia de conocerse a uno mismo, porque si no
puedes controlarte tú, si no te conoces tu cuerpo, tu respiración, cómo elevas ese tono, pues no puedes ni estar tú sereno ni ayudar a las partes también, ¿no? Pero vamos, siempre lo digo, Marcos, porque al final, eso digo también cuando hablamos, cuando intento, bueno, a los alumnos, ¿no? Que doy yo formación, que para mí es un placentero. Siempre les digo lo mismo, a ver, para transmitir lo que estamos, o sea, para transmitir yo poder estar aquí, tienes que creer lo que haces. Es que si no, impostas todo y eso se nota al final, ¿no? Entonces, por eso te digo, si además rescato algo que me pasó ayer, como tú has dicho, fuera mi defensa de tesis, y hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque al final de todo, bueno, es un día como muy especial, con muchas emociones, hacia arriba, hacia abajo, es como ese tobogán, ¿no? Que decimos, positivas todas, pero también recoges las que no son tan positivas porque te enseñan, van a enseñar, vas pensando en ellas y te das cuenta de que te están aportando mucha información, ¿no? Incluso de ti misma, ¿no? Y hubo una cosa, esto que tú comentas, ¿no? Decía que evidentemente, o sea, lo que es la defensa, ¿no? Cuando tú presentas que, 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 te- que lo vivía, digo, es que es verdad. Es que, aunque no me creas, no te voy a convencer de nada, pero te digo lo que transmito en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo mucha especie de revoltijo interno y es así, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? O sea, que tienes que transmitirlo, si no, es todo un poco impostado. Total, ahí te das cuenta, ¿no? En momentos clave y demás, porque ahora la siguiente pregunta es, ¿alguna persona, situación la que más te haya hecho aprender a manejar tus conflictos, a conocerte a ti en esas situaciones complejas? ¿Se te ocurre alguno? Personas que me hayan ayudado a mí a conocerme o personas Conflicto, como referente que yo tenga. sí, o conflictos, o personas con las que has tenido relaciones así, situaciones difíciles que te han hecho a ti Ah, crecer en ese vale. ámbito. Pues más que personas en concretos con nombres y apellidos que yo los puedo tener Sí, en mente, eh, son situaciones que vivimos respecto a ciertas personas que al final no dejan de tener un mismo patrón. No sé si nos ha pasado a todos ese momento que durante toda mi vida he tenido momentos así, ¿no? De personas que todos decimos, bueno, algunos dicen que si son tóxicas, yo no creo que sea esa palabra, porque luego al final aprendes de ellas, ¿no? Entonces ya no se puede convertir en esa palabra, pero personas que te has sentido dependientes de ellas, dependientes en el sentido que puede ser un amigo, o yo qué sé qué decirte, o un compañero, sin más. O sea, que tienen la necesidad, y yo no sé si nos habrá podido pasar todos en alguna ocasión, pero yo creo que es importante verlo. O sea, es para pensarlo y a lo mejor dices, oye, pues esto me ha pasado a mí, ¿no? Son personas de que, pero luego a mí me han enseñado muchísimo, no en el momento, ¿eh? De estas personas que tienes dependencia de ellas, que tienes necesidad ujú, de agradarlas. Y luego tú te preguntas, ¿pero por qué? Pero la cosa más tonta, Marco, como contestar a un simple WhatsApp. Que estamos, quiero decirte, o sea, dependencia, no total, o sea, no, vamos a intentar extrapolar un poco el término, ¿no? sí, Pero sí, sí. esa dependencia que, por eso digo que no sé si Mm, nos pasará a todos, pero que dices, y luego te pones y dices, te quedas hasta tranquila cuando o contesta, o sea, tienes una necesidad y para mí eso es una dependencia, porque cada uno tiene su identidad, ¿no? Pero, y no te das cuenta en el momento. A ver, dependencia sana, quiero decir, o sea, entiéndeme. Pero luego estos patrones a lo largo de tu vida, luego te das cuenta, incluso para aprender, de decir, ¿qué pasó cuando yo te dejé de sentir esa dependencia? O sea, entonces mm, empiezas a visualizar el tema y dices, joder, pues puede ser crecimiento emocional, aprendizaje tuyo, en fin, una serie de cosas que yo he aprendido muchísimo, de verdad, ujú. incluso luego para poder gestionarlo. Genial. O sea, coger el mensaje, pero dejar en paz al mensajero, que es un poco algo que leí hace tiempo, que oye, tú estás aprendiendo, identificando todo eso, pero esas personas tóxicas a lo mejor no lo son, sino esa situación por la que estás atravesando tú, captar ese mensaje y simplemente quedártelo para aprender.
Sí, date en cuenta que lugar no son de... tóxicas. Sí. Claro, no son tóxicas ellas, sino lo que tú tienes de alguna manera es tu apreciación de lo que está pasando y no tiene nada más que ver con la realidad. O sea que al fin y al cabo, como hablábamos al principio, es un tema muy personal, que, pero que a veces nos da miedo decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? No te sientas a pensar qué me está pasando, por qué hago esto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más a veces damos vueltas y yo creo que eso es importante. Yo creo que eso hace también madurar como persona, ¿no? Y no sé, yo creo que eso es Ujú. una... Me ha pasado en alguna ocasión, sí. He Sí. aprendido mucho. Pues vamos a hablar de tu día a día profesional, ¿vale? Estás especializada la mediación deportiva. No sé si familiar también. Cuéntanos cuál es tu ámbito de especialización. Vamos a ver, yo soy abogada, ¿no? Hace ya muchos años. Yo me especialicé, mi primer curso que yo hice de mediación fue familiar y de menores, con la escuela, así lo digo bien, bueno, con Daniel Bustelo, creo que todo el mundo lo conoce. Es que lo voy a decir mal y si me escucha se va a enfadar, porque era escuela interdisciplinar, creo que de estudios de la familia, pero sé que siempre se bailaban algunas palabras. Y bueno, pues la verdad que para mí fue un antes y un después, porque es verdad que notas cuando te queda algo a sello, o sea, se queda impresión cuando tú sales con ganas de contarlo, pero al fin y al cabo es lo mismo. Estás contando lo que tú sientes, que no significa que lo pueda sentir otra persona porque no ha vivido lo mismo que tú, ¿no? Entonces, es como que, y eso me ha pasado también con el curso que hice, también lo mismo, esos dos cursos que fue programación neurolingüística. Yo hice PNL con ya fallecido en la Escuela de Instituto Potencial Humano con Gustavo Bertolotto y a lo que le debo muchísimo. Y fue lo mismo. Fueron dos máster muy seguidos, dos cursos, sí, de un año cada uno, y fueron muy seguidos. El segundo que acabo de decir me llevó al primero, o sea, fue así, ¿no? El Instituto Potencial Humano fue un poco el que me llevó a mí a formarme en mediación. Quizás todo por estas aptitudes que yo te decía antes, que era como un vacío, no sabes cómo ubicarlo y demás. Entonces, aquello me abrió la puerta a mediar en familia y con menores. Y bueno, bien, luego ya pues te va gustando, vas adoptando lo civil y mercantil y bueno, un poco todo así. Hace ya esto muchos años y acabas en la mediación deportiva pues de una manera muy tonta, como yo suelo decir, porque yo hice un proyecto que realmente era de todo lo que yo había sacado desde ese máster que te digo, familiar y de menores y lo que ya he vivido después, ¿no? En experiencia. Entonces, presenté un proyecto que era un servicio de mediación deportiva en una escuela de fútbol base, pero realmente fue porque mi hijo estaba jugando al fútbol y bueno, pues se veía cantidad de conflictos que había en todos los, me da igual que fuera en el vestuario, como digo yo, entre equipos, junta directiva o el cuerpo técnico con los entrenadores o chicos que iban de una categoría a otra. Y luego había en esa escuela, pues empiezas a observar otros tipos de conflictos totalmente distintos, que son que si la cafetería de la escuela, que si problemas con patrocinadores y con el césped de la escuela y que vas diciendo al final, si es que es una entidad donde hay muchas personas, hay relaciones, hay problemas y conflictos y aquí yo voy a proponer un servicio de mediación deportiva, que realmente es un servicio de mediación al uso, o sea, sin más deportiva porque era una entidad deportiva, pero nada más. Y aquello fue todo, pues el inicio de todo, como digo yo, y de mi éxito personal, pero personal digo, porque empezó en una historia, empezó un reto a crecer, y bueno, pues la verdad que como ha pillado hoy después que ayer de esa defensa de tesis, pues muchas cosas se me han pasado y he dicho, es que, digo, para mí ha sido un reto el llegar hasta aquí y un éxito mío, profesional no, personal personal. Entonces, Qué el bueno. día a día está el instituto y bueno, pues ahora casualmente todo lo que me relaciona, casi todo, ¿vale? Eh, bueno, vamos a dejar casi todo en menos. Pues está relacionado con el deporte quizás por eso, pero vamos, el despacho se lleva de todo. O sea, tengo otros compañeros que están ahí y familiar, a mí me encanta, la verdad.
Un éxito rotundo, así que enhorabuena. Así yo creo que Personal, estamos la sí. mayoría, ¿no? Yo creo que de coger proyectos de difundir, unos a más escala, otros a menos, en la medida de lo posible, pues, estamos todos, ¿no? Tirando del carro. Mm, eso es Así bonito. que al final, yo creo que lo que decías tú al principio, de creer en ello, y eso es lo que te da esa fuerza, ¿no? Porque si no es difícil en un mundo en el que la gente a lo No se mejor no cree cree todavía. o no. No, es difícil. En el mundo del deporte, muy complicado. Entiendo que en otros sectores igual. Yo el que conozco es este, ¿no? Pero aquí partes de una autorregulación interna, sistema disciplinario, a lo de España. Entonces, es que está así. Entonces, y por supuesto, el arbitraje es la medida extrajudicial, eh, mecanismo rey. O Sí, sea, es que sí. entonces cuando yo empezaba a hablar de mediación era un poco, ¿qué me cuentas, no? Entonces, bueno, pues han salido muchas cosas, ¿no? Es que es muy largo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es toda autorregulación y es como, yo podría decir que me escuche compañeros míos, no me van a decir que no, porque es así. Es un mundo, aunque me pese esto que voy a decir, pero es un mundo cerrado, porque es un mundo cerrado en el sentido, hay despachos, yo tengo amigos, despachos muy buenos, y eso está ahí, de abogados en derecho deportivo, pero me refiero al tema de lo que es la regulación de los conflictos. Es que no, yo creo que no se conoce más allá de lo que existe. Y para mí eso es Ujú. lo que eh, he batallado un poquillo ahí y bueno, creo que algo por ahí se ha quedado, ¿no? O se está quedando, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pues es pues, así. ya nos contarás un poquito más adelante de mediación deportiva, intentaremos ahí sacarte más partido, pero te pregunto, a ver si me puedes dar el mejor consejo para romper el hielo y ganarse la confianza de las partes a las que estás intentando ayudar en una mediación. ¿Cuál se te ocurre? A ver, yo para mí, igual es un tópico y igual lo han comentado más compañeros, pero no reírme, pero no voy a decir tampoco a lo mejor sonreír, porque es lo que más se puede decir, pero tener una mirada honesta, Ujú. ¿vale? Incluso aunque sea por videoconferencia. Yo creo que eso se transmite. Entonces, yo creo que esa honestidad del momento, de hecho sonreír, porque a lo mejor, bueno, pues pero para mí la mirada honesta, ¿cómo se hace eso? Pues siendo tú misma. Yo creo que eso además se percibe. Y luego si estás el tú a tú, si es algo ya metida en una mediación como tal, bueno, pues una voz que no te digo que tengas que impostar, pero sí que es bueno hacer un poco un autoanálisis, ¿no? Ujú. Porque es un poco nuestra carta de presentación. Sí, O sea, quiero decir, a mí alguna vez me han dicho, ay, es que tienes una voz muy dulce. Yo me sonrío porque digo, ah, bueno, pues nada, muchas gracias. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que yo no estoy impostando porque, bueno, es un poco, pero sí que me doy cuenta de una cosa. Cuando estoy en mi terreno, donde realmente estoy a gusto, pues me sale esa forma de hablar. Cuando estoy a lo mejor en un momento pues más procesal que me gusta menos, pues estoy como más encorsetada. Por eso digo que, que tienes que ser tú misma porque es que realmente es un poco el espejo del alma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa mirada honesta se consigue. sí. Ahora te pregunto por una historia o alguna frase que tú siempre digas en las sesiones y que intentas que las partes se graben a fuego. Eh, ¿Alguna frase que se grabe? Sí, algo que siempre repitas, que sea importante eso, que se dejen marcadas. Bueno, yo sobre todo a ver, todos conocemos el proceso, todos conocemos, bueno, pues nuestras frases y demás, pero si hay una cosa que yo, que seguramente a lo mejor eh, se dice mucho, no, no lo sé, yo te digo de mí, es sobre todo al final, o sea, cuando digo al final, no al final cuando se puede llegar a un acuerdo o no, sino pero me da resultado, o sea, tampoco lo voy buscando, me sale, o sea, cuando las partes están, que a veces dices, pues es que están negociando, se están otra vez en sus posiciones, ¿no? Y dices tú,
bueno, pues a veces romper ese hielo o ese momento y siempre decir, pero bueno, ¿cómo os estáis sintiendo ahora mismo? Es una tontería que yo, a ver, una tontería, no es una tontería en absoluto, pero yo me acuerdo que cuando la primera mediación que hice ahí en deporte en balonmano, fue una cosa que llamó muchísimo la atención, porque eso de los sentimientos era una de las primeras, los sentimientos y emociones, digo, pero bueno, vamos a ver, si estamos hablando de personas y de relaciones, entonces yo creo que, bueno, a ver, pero ¿cómo es o cómo estáis? Entonces eso es como decir, ¿cómo? Claro, es decir, a ver, que seguís un poco negociando de tal, no, ¿cómo estáis? Entonces ya ahí te dicen, ¿cómo estamos? Igual te dicen alguno, pues nada, seguimos igual. Digo, pues eso, ahí es donde yo voy, que no seguimos igual porque estamos en un espacio totalmente distinto. Entonces es un poco como volverles. Y sobre todo al final de una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho cuando se está firmando un acuerdo o ya se ha firmado, es decir, bueno, ¿y cómo os vais? ¿Cómo os vais? ¿Cómo vinisteis? ¿Os acordáis? Y bueno, pues yo no sé, lo hacemos todo, pero la verdad que una vez me salió muy bien, pero me salió bien para mí, porque me quedé súper satisfecha y vi la cara de expresión de ellos y ya lo tengo yo ahí cogido, o sea, el antes y el después, ¿no? Que se vayan con Con esa, eso. con eso. Pues fantástico. Ahora te voy a preguntar por algún recurso que tengas tú cuando, oye, cuando las emociones toman las riendas en una sesión, cuando empiezan a elevar el tono de voz, eso para que no se vaya de las manos esa sesión. ¿Qué sueles utilizar tú? ¿Qué recurso o consejos pones sobre la mesa? Te robo un segundito de este vídeo. Espero que estés aprendiendo mucho, sacando muchas perlas de los invitados, pero te voy a pedir yo un favor. Si puedes darle like, suscribirte y también para hacernos llegar ese apoyo, un comentario. Decidnos que estáis ahí, nos va a ayudar mucho a crecer, a seguir aportando valor, trayendo nuevos invitados, así que esperamos tu comentario. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que intento hacer en esos momentos que a lo mejor están, es quedarme callada, también por mí, y yo les dejo hablar. Hombre, vamos a ver, les dejas hablar en el sentido de si no está subiendo la cosa a mayores, que nunca me ha pasado una cosa así, ¿no? Está dentro de lo normal. Entonces, al estar callada, en alguna ocasión, y sobre todo me ha resultado muy curioso, me pasó una vez y dio resultado esas cosas que no las esperas. Era videoconferencia y estos famosos emoticonos, ¿no? Ujú. que hay por aquí, pues no era mi intención. Yo estaba escuchando, estaba intentando ver hasta dónde se llegaba la cuestión. Estábamos ya en una fase que estaba un poco de negociación, que volvíamos. Y curiosamente, pues salió un emoticono y que levantaba una mano. Y yo, claro, me di cuenta, no hice nada, dije, bueno, pues ya se quita, ¿no? Tiene un ratillo y demás y se quitó. Y eso justo se, se quedaron callados. Dices, Marisa, perdona, es que estás ahí, es verdad. Pregúntanos. Entonces dije, bueno, pues mira, le dije la verdad. Dije, no, no, simplemente es para decir, que yo seguí. Dije, no, no, si alguna vez me ven, me lo dirán, ¿no? Dije, no, no, si solamente es para saber, para deciros que si necesitáis algo distinto, no decía a mí, algo más que a lo mejor os falta. Y entonces, bueno, fue como, y de vez en cuando ahora, cuando estoy en videoconferencias, pues a lo mejor no es emoticono, ¿no? Pero sí que además lo digo al principio. Eso me dio para hacerme yo decir, bueno, si de vez en cuando veis algún emoticono, no me estoy confundiendo, le digo, sino que os lo hago para deciros que no os quiero molestar, terminar cuando queráis y luego me decís a mí para hablar. Y bueno, pues me ha gustado Funciona, porque ¿no? ya ellos directamente van diciendo, o sea, van ya pensando y se dan cuenta cuando se están enquistando, están ahí hablando Ujú. mucho y entonces me miran y digo, no ha hecho falta poner el emoticono, ¿no? Y si fuera sido presencial, pues nada, simplemente con hacer un gesto o perdonarme y ya, pues es un poquito como cortar, ¿no? Estupendo. Pues ahora te voy a hacer una sección de preguntas, ¿vale? En la que tienes que elegir entre dos alternativas, ¿vale? A ver. ¿Tú qué crees? ¿Que la sociedad quiere acuerdos o que quiere conflicto, que quiere confrontación?
¿Te tengo que decir entre una u otra? ¿No hay ninguna intermedia? Si te quieres mojar. Sí, no, yo me mojo, pero luego te digo una intermedia. A ver, yo creo que quiere acuerdos, pero no saben cómo. ¿Vale? ¿Crees que la sociedad va a necesitar profesionales que apuesten ¿El por qué? la ¿El qué? gestión? ¿Perdona? Que sí. ¿Crees que la sociedad va a necesitar profesionales que se formen en mediadores en la gestión de conflictos? ¿Crees que esta profesión va a ser algo necesario en el presente y en el futuro? Total, total. Vamos, creo no, estoy convencida. Eh, no sé si se acababa la pregunta o puedo reflexionar, lo que quieras. Reflexiona, adelante. Creo que sí, porque es que al final es lo de siempre. Si se enseña algo mal, no mal, cuidado, como uno cree que son las cosas, al final lo que tienes tú de pantalla es eso. Quiero decirte, eh, yo soy abogada, yo soy mediadora, eso sí que podría decirte profesional en ese sentido. Si yo no puedo hacer terapia, porque yo estaría mintiendo. Otra cosa es que yo pueda escuchar y pueda hacer una escucha activa, pueda reformular y que tú te sientas bien y que me digas, oye, pues qué bien me siento, estupendo. Quiero decirte, yo creo que tenemos que tener formación, igual que eh, para ser abogado, pues te tienes que formar y demás. ¿Por qué digo esto? Porque al final y luego eso sí, cada uno mediamos de una manera, cada uno gestionamos los conflictos de una manera y cada uno enseñamos pues como nos viene bien o como eh, sí, lo que nos aporta, ¿no? O como sepamos decir. Pero yo creo que hay que un poco separar lo que sabemos como persona, que a mí me viene bien, pues yo te lo digo. Tenemos que empezar a ver que cada uno somos distintos, cada uno nos movemos con intereses distintos, como todos sabemos, tenemos necesidades distintas y hay que saber escucharla. Entonces, que hay que tener una formación total, que necesitamos de mediadores, cuando decimos profesionales, bien formados, total, o sea, eso está clarísimo, porque es que si no, al final aprendemos mal. Es que es así. Yo te podía poner un ejemplo que no me quiero meter en ello con el tema de lo que ocurre en el deporte y lo que yo me vi al principio que decía, bueno, ¿y Ujú. esto? Entonces, bueno, pues eso es. Y Que si ahora quieres te te lo pregunto, comento y si no, más adelante. si quieres, lo dejamos ahora un poquito más Sí, adelante y sí, sí. entramos ahí en Como mediación tú me digas. deportiva, Como tú me ¿vale? digas, sí, sí. Las instituciones públicas, los dirigentes políticos, ¿tú crees que apuestan o que creen realmente por la mediación? Me tengo que ir a mi terreno, Marco, porque yo los demás no tengo. Ujú. En mi terreno yo te puedo decir, quizás por la constancia y te hablo también desde el instituto, ¿vale? Porque al fin y al cabo el instituto está formado por personas y los que estamos ahí como miembros fundadores, eso es lo que nos unió para poder luego crear el instituto, ¿no? Esa necesidad que veíamos. Entonces, es verdad que el instituto está cerca bueno, de la entidad que gobierna, en este caso, el deporte y demás, como es el Consejo Superior de Deportes. ¿Hay voluntad? Yo te podría decir, en cuanto al consejo y lo que repercuta al instituto, relación instituto-consejo, sí, 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 hay voluntad. Otra cosa es cómo luego se lleva a la práctica. Y otra cosa es cómo están las leyes, ¿vale? Yo creo que la voluntad es más dinámica, es más, yo empiezo siempre y digo que es más bien hacer, lo digo, en vez de ser primero lo normal, primero la teoría y luego vamos andando hacia la práctica. Yo me inclino por lo contrario, o sea, de los protocolos, de los programas formativos, de las nuevas declaraciones de intenciones. Al final lo que se hace es consolidar algo muy recurrente, que no es que estemos tampoco ahí en ese momento álgido, y pasar a la teoría, o sea, lo que es la teoría, a decir, bueno, pues esto está atestado y podemos teorizarlo. Entonces, fíjate que lo veo al revés, ¿no? Entonces, ¿hay voluntad? Te hablo de esto, pues te digo que yo de los demás es lo que todos sabemos, ¿no?
Sí, y te lo puedo decir porque por conocimiento de causa, ¿no? Entre el instituto y demás. Pero luego mm, llevarlo a lo que es la normativa, que sería lo mejor para todas las federaciones y demás, pues tienen sus procesos, como todos sabemos, ¿no? A la hora de plazos y demás. Pero bueno, yo soy muy positiva. A ver cómo sigue el Optimista. tema. Vale, ¿Sí? te pregunto, ¿has podido alguna vez como parte algún proceso de mediación? No, Vale. ni como abogada. Lo que sí que he hecho es, por supuesto, eh, esa abogado colaborativo, o sea, de Ujú. explicar un poco todas esas maneras de resolver los conflictos y esas personas han acabado en mediación. Eso sí, pero yo ir como abogada, o sea, en uno de los casos y estar ahí, no. No, eso no. No he tenido esa suerte, ¿no? Porque de todo, yo creo que de todos los roles se acaba aprendiendo un montón. Vale, te pregunto ahora si tú pudieras tomar una medida para impulsar la mediación deportiva, ¿cuál escogerías? Imagínate que estás al mando, estás en el gobierno. Pues tener a personas técnicas, te lo digo, o sea, dar la posibilidad de, si yo tengo que hacer una ley, tener a personas expertas en la materia para poder hacer algo, porque luego cambiar las cuestiones, leyes, reglamentaciones que vienen después, pues te lleva todo su tiempo. Y mientras tanto, hay un espacio totalmente como en el limbo. Y te lo digo con conocimiento de causa. O sea, un ejemplo podría ser, hay leyes que luego se están reglamentando, se han cambiado a la ley del deporte, han cambiado muchas cosas, pero hasta que no se reglamente, pues las federaciones siguen todavía Ujú. con la ley anterior, con lo cual dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los demás? Entonces te encuentras como que algo se rompe, ¿no? Entonces yo lo que Ya, haría es eso, rodearme de personas expertas que al final cada uno tenemos nuestra labor y nuestra misión. Si es que uno no podemos saber de todo, ¿no? Yo, vamos, eso es lo primero o comisiones, no sé, pero por ahí va la idea, por ahí va la genial. idea. Vale, acabamos con un apartado, ¿vale? De recomendaciones, consejos, para que acabes tú la frase. Te pregunto por la película, una serie, un documental que siempre recomiendas. ¿Es? Mira, no sé si era un tópico. Yo creo que es una película que además yo creo que todo el mundo la hemos visto, además la oímos y demás. Lo de La vida es bella, que todos conocemos. A mí me gusta mucho por la transformación de la realidad, siempre lo he dicho. Me ha encantado porque además ves esa película, yo la veo contenta, la veo alegre. O sea, es una película triste, o sea, triste el entorno, y yo la veo alegre. Entonces eso, es decir, hay que saber todas las emociones y saber colocarlas. Y luego, pues no sé si habréis visto, yo entiendo que sí, la de Inside Out, la primera a mí me encantó. Me encantó porque era una manera de acercarte a todas las emociones y ver que no hay buenas ni malas, que todas son necesarias, pero es una de las cosas que nos ocurre también mucho en mediación, ¿no? Que parece que o estoy triste o estoy alegre. Bueno, pues permítete estar triste porque eso también es bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso, desde que sí, no sé, cuando salió la primera, hasta la segunda, que también la he visto, pero a mí la primera me gustó, quizás fue porque fue el choque, ¿no? Y bueno, y series sí que tengo. Últimamente estoy viendo una que todas las conoceréis, que a mí me encanta, pero por eso de encontrarte en distintas épocas y saber renunciar, la de Outlander, yo creo que no sé si la habéis visto, ¿no? No sé si tú la has visto, pero es totalmente recomendable. Me ha encantado. No sé de temporadas muchas, ya tiene muchas temporadas, es muy bonita, es muy bonita. O sea, sin decir más, es optar por algo, es como ceder. Eh, mm, Renuncio a todas las cosas buenas de una época actual y además te vas al pasado y demás, pero porque te satisface a ti más personalmente. O sea, eh, para mí ha sido un descubrimiento. Me lo dijeron, la empecé a ver y no sé cuántas temporadas son, pero la recomiendo 100%, la verdad. Y no deja de ser una serie de amor y romance y esta, Ujú. pero es muy bonita, muy bonita. A mí me encanta, la verdad. Me lo apuntaré. Ahora Pues sí, sí. te pregunto por un libro. Un libro que siempre recomiendo es.
Bueno, pues es muy antiguo. A mí me gustó mucho la del Principito porque yo lo leí muy pequeñita. Ujú. Entonces me gustó porque lo entendí muy bien. O sea, vamos, fui muy pequeña y tal. Aquella, ese, entre los planetas, esas aventuras que contaba ese príncipe y demás, yo lo recuerdo, no lo he vuelto luego a leer porque es como, tengo, no sé, lo tengo ahora mismo, pero me quedé con eso, esas comunicaciones, esas aventuras que tenía. A mí me enganchó, me gustó muchísimo, porque no te voy a ser técnica. Yo últimamente, si recomiendo un libro, estoy recomendando pues algunos que tengo o bien de herramientas o algunos alumnos que están, o de deporte, ¿no? Que por ahí hay alguno, pero vamos, esa a mí me gustó muchísimo y no, tampoco suelo recomendar así muchos en concreto, tampoco me lo dicen, ¿no? Y bueno, hay algunos más, o sea, en temas de mediación sí que hay muchos y alguna vez yo recomiendo fuera de sesión o algún alumno, alguno en concreto, ¿no? Pero bueno, por no decir aquí más, ¿no? En ese sentido. Bien, bueno, seguro que son súper interesantes. Ahora te pregunto por lo primero, en lo que te fijas en una persona es, La mirada, y lo que más valoras en una persona es la honestidad, la sinceridad, es que además se ve. el hábito que más No te sé. ayuda a estar enfocada cuando tienes un problema. Desconectar todo, redes, todo. Problema o simple de estar trabajando en algo, que para mí al cabo también es algo que tienes ahí delante, Ujú. puede ser también un problema que estás ahí. Hago mis tiempos, como digo yo, y no quiero saber nada. Es desconectar, ¿no? Porque si no, al final nos movemos en un mundo tan digital que no puedes resolver lo que tienes, me da igual, o sea, cualquier cuestión, ¿no? Pero sí, el desconectar y si tienes un problema personal en el sentido de tal, desconectar es como si irte a dar Ya. salir de ese momento y darte un paseo, o sea, desconectar, lo que para cada uno significa la palabra desconectar. Mm, Tu próximo gran reto es, Uf, pues eso lo tengo muy, muy sencillo. El poder conseguir de verdad que cuando se hable de mediación deportiva se vea en todo su esplendor y en que la prevención está ahí y que cuando se habla de violencia, sobre todo también en el deporte, lo entiendan, que al final es un extremo de un conflicto mal gestionado, que no es lo habitual, sí, pero hay que meter ese concepto al final, ¿no? Porque es que si no, ese es el gran reto. Creo que estamos en el buen camino y digo estamos porque somos muchos, pero de alguna manera es un poco, mm, joder, que se consiga. Yo estoy convencida de ello, ¿no? Por muchas cosas que se están haciendo. Así que bueno, si se consigue por lo menos intentar hacer ese congreso que queremos hacer, ya tendrá que ser el año que viene internacional, que se llevará el tema de la prevención y será un espaldarazo, pues mira, ya es un reto conseguido, proponerte algo más a corto plazo, ¿no? ujú, Así que bueno, es un reto, hay un reto que tenemos ahí que seguro que saldrá. a por ello. Espero. Pues bueno, yo creo que ya es momento de hablar de mediación Ah, deportiva, bueno, un te iba a decir, poquito bueno, se me ha hecho. de entrar un poco más detalle en la mediación deportiva, que bueno, ahora justo se junta la Eurocopa, se junta los Juegos Olímpicos, estamos viendo muchos problemas últimamente, o a lo mejor menos, pero están saliendo a la luz más, ¿no? El tema de insultos a los árbitros, el racismo, temas de VAR, o hoy justamente hemos visto una pelea entre aficionados y futbolistas en la Copa América. Y es un ámbito en el que, bueno, yo veo eso, que se juntan sentimientos a flor de piel, que es cuando la razón no, cuando las emociones están eso en su máximo esplendor, pues la razón o el cerebro queda un poquito relegado y yo lo veo con el fútbol o cuando jugaba a balonmano, veía eso, que esa pasión, ese sentimiento, pues a lo mejor me cegaban un poquito la razón, ¿no? Y es lo que tiene el deporte, pero eso en el campo. Después también todo lo que tiene que ver con mediación deportiva, que no nos explicaras tú, mete instituciones, mete, por ejemplo, proveedores.
visto como empresas también. Así que, bueno, yo te quería preguntar sobre mediación deportiva, porque tenemos aquí a la exponente que prácticamente número uno en España. Em, Cuéntanos casos o ejemplos donde realmente puede aportar valor la mediación deportiva. Bueno, para empezar, somos muchos los que estamos ahí. Yo creo que sí. Además, me acuerdo en estos momentos de compañeros que también han estado ahí en el tema de la mediación deportiva, ¿no? Pero yo creo que el tema está en qué se entiende por mediación deportiva. Cuando tú dices casos y dices ahora todo el tema de, de ejemplos que salen y demás, es que cuando yo creo, a ver, siempre cuando tú hablas de mediación deportiva, al final es curioso porque te dicen, me refiero cuando estás a lo mejor dando clases y demás, dices, anda, si es que yo eso nunca me lo había planteado, digo, pues no deja de ser personas, relaciones y conflictos con intereses Ujú, distintos, necesidades distintas ya, pero en el tema del deporte siempre hemos visto los conflictos, pues bueno, pues como entre entrenador, los que se chillan y tal. Digo, pero es que hay conflictos jurídicos deportivos específicos y conflictos jurídicos generales. O sea, es lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, hay eh, conflictos civiles, conflictos mercantiles, conflictos familiares, conflictos laborales y todos están dentro de un marco del deporte, con lo cual ujú, todos son conflictos y todos se pueden mediar. Si nos vamos más al tema de todo esto que se ve en la televisión y más, yo creo que lo que falta es una cultura de la mediación. ujú, Yo lo digo así. Y digo, y cuando me voy al terreno de la prevención y esa cultura de paz, o sea, si hablamos de conflictología es prevención, gestión y resolución. Cabe toda esa forma de tratar. Pues es que para mediar tiene que haber conflictos. Entonces dices, si tiene que haber, a ver, para mediar tiene que haber un conflicto, llámale, pone el término que quiera. Vale, se puede resolver si está el conflicto, pero bueno, si estamos partiendo de la base que se pueden prevenir, se pueden gestionar, bueno, pues estamos un poco agrandando esa forma de ese concepto, digámosle, de mediar. De hecho, tú te vas, por ejemplo, a cualquier ley deportiva, me voy a la nacional, la ley del deporte, que es del 22, y tú te vas al preámbulo, por lo que tú ves, ¿por qué se ha hecho esta ley? Entonces, partimos de la base que el concepto de deporte no está definido. No es que exista, bueno, pues deporte significa esto. No. Entonces, volviendo a lo que te comentaba, si tú te vas al preámbulo de la ley del deporte y te dice que es deporte, no es que te diga exactamente esto es deporte, como te digo, una frase, un predicado, un sujeto y tal, no, no. Te dice, abarca todas las actividades deportivas, eh, eh, está hecho con fines sociales, te habla de valores fundamentales, te habla de valores deportivos. Entonces dices, curiosamente, ahí te está hablando de valores deportivos, valores democráticos para nosotros, valores sociales. Y justamente en el deporte y en la mediación, ese es el punto de unión, deporte, mediación y valores, educación en valores. Entonces dices, si esto está aquí y esto es lo que se va buscando, una convivencia pacífica, y esto es la esencia del deporte, venimos de la Carta del Comité Olímpico Internacional, cuando se hablan de los valores, pues cuando te vas al final, ves en los últimos capítulos mecanismos extrajudiciales. Ahora, se sigue hablando del arbitraje, se ha metido la palabra mediación, pero es lo que te decía antes, se ha metido de alguna manera súper corta, súper puff, se ha quedado colgando. Y también de la ley de acción civil y mercantil. Y dices, ¿pero por qué? Porque tiene que ser civil y mercantil, con todos los demás conflictos que hay, incluso lo que tú dices, ¿no? El tema de toda esta violencia endógena, exógena que existe y demás. Entonces, eh, es lo que te digo, preámbulo, mecanismos. Entonces, la mediación preventiva, partiendo de la base que acabo de decir, está latente. Lo que pasa es que faltan relacionar esas bases, pero ¿por qué? Porque lo que hemos dicho en este rato de charla, eh, se tiene que extrapolar al deporte o no salir de la zona de confort, que es lo que se ha hecho siempre, pues no, hay que salir de la zona de confort, hay que buscar personas no expertas o que tengan una perspectiva distinta que se pueda aportar y recogerla y fusionarla. Entonces, ya no sé la pregunta que me estabas haciendo, pero bueno, creo que me estabas diciendo un poco todos estos conflictos que Sí, o había. Entonces, casos o ejemplos donde realmente tú crees que puede encajar la mediación.
Pues mira, yo he dado pinceladas ya. Yo parto de que habría que construir, que es un poco la idea, también puede ser un reto personal, ¿vale? Que ya he hecho ya está hecho en práctica, de hecho. Eh, Construir lo que es el sistema integrado, que no me lo invento yo, pero sí que he extrapolado al tema del deporte, igual que un compliance y demás, que está en todas las entidades deportivas o no, ¿no? Sistemas integrados de resolución de conflictos y mediación. ¿Por qué? Porque yo no soy árbitro, yo te puedo hablar de mediación al final, pero como tal, cuando yo hablo de sistema integrado de resolución de conflictos, estoy hablando de una cultura distinta, ¿vale? Formar a los líderes, a los empresarios, a los dirigentes, dentro de todo el ecosistema deportivo. Con lo cual ahí entra todo, Marco. Cualquier tipo de conflicto, tú lo vas a... tienes capacidad para hacerlo. En el tema del deporte base, para mí es algo fundamental. Yo he formado a menores, a niños, tanto de cantera como de, de deporte federado, ¿vale? Y es que es como el deporte escolar. O sea, es como tú les enseñas y a mí, bueno, no sé si llegará a violencia en algunos casos, pero es ir implementando demás. Luego las federaciones yo para mí es un punto esencial. Date cuenta que hay una española y hay autonómicas. Desde que el COVID, para mí yo me acuerdo en la Federación Española de Balonmano que uno de los principales obstáculos que veían era que claro, que si había conflictos entre la Federación Española, aquí en Madrid, y las Ujú. nacionales, las autonómicas, pues claro, que cómo iban a venir hasta Madrid antes de la pandemia, cómo iban a venir a Madrid con el tema de sus gastos y demás. Bueno, pues pasó la pandemia, ya sabes que en ese momento todas las plataformas, todo está ya súper, vamos, digitalizado y demás. Ahora existe esa posibilidad más y mejor y eso ya se ha empezado a entender. Y luego, lo mismo, en las federaciones es un espejo de cara a todos esos clubes, es como pirámide, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante. Y luego en todas entidades, en todos los clubes, o sea, es que hay un campo, es que es, pero claro, tiene que partir, ahora mismo tenemos la ley del deporte, que lo único que se habla de mediación es que, bueno, de mediación o de sistemas de gestión de conflictos, como tú bien has dicho empezando, las ligas y las federaciones tendrán que bueno, tener un sistema jurisdiccional y de resolución de conflictos, con lo cual dices, bueno, pues bien, tendrán que tenerlo, Balonmano ya lo tiene, ¿vale? Que ahí ya empezamos hace tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como se tiene que reglamentar hasta que no salga el reglamento, que ahí hemos metido el tema de la mediación preventiva, Ujú. pues no sabemos cómo va a quedar. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues no, las federaciones siguen y la liga, concretamente me decían hace ya un tiempo, estamos esperando que salga el reglamento para ver cómo seguimos actuando. Vale, pues es Ujú. ese tema que está, pues seguimos con lo que tenemos, con lo cual son como ¿Y y qué tipo, palitos en las Maris? ruedas. Sí, te quería preguntar, Marisa, ¿y qué tipo de actuaciones, intervenciones o experiencias, por ejemplo, has hablado varias veces de balonmano, qué actuaciones has hecho en estas federaciones? Cuéntanos un Aquí, poco para... aquí yo soy muy, voy a decir pesada, si me escucha. No, hombre. Vamos a ver, yo llevaba mucho tiempo muchos años en el comité de apelación, entonces yo veía que evidentemente, claro, tú de lo que tú sabes, pues intentas llevarlo y decir, pero bueno, no entiendo cómo. Y dio la casualidad que el juez único, comité de competición, pues es mediador. Entonces, claro, es que ahí donde lo que decimos, ¿no? Esa difusión y tal. Entonces llegó un momento que lo hablábamos mucho, mucho y demás, yo he dado muchísimo la vara, pero es lo que te digo, es un círculo que que tienes competencias, ¿no? Tanto privadas como delegadas, públicas. Entonces, cuesta moverse, es algo tremendo, que yo lo he vivido. Pero sí que es verdad que en balonmano, por ejemplo, tengo que decir que siempre han confiado en algo, o sea, muy abierto, ¿no? Hablando por la secretaria, que es con la que yo más he hablado, ¿no? Genial en ese aspecto. Entonces, siempre vamos diciendo, entonces, cuando hay alguien que te escucha, es muy sencillo, porque tienes el tiempo
para hablar de ello. Y si ya tienes el tiempo para hablar de ello, a lo mejor puede germinar, ¿no? Y aquí en este caso germinó, ¿no? Entonces, antes de meterse en estatutos que tienen que pasar por el Consejo Superior de Deporte, como todos, ya hablamos de plazos y demás, bueno, pues se aprobó en comisión delegada. Entonces, de hecho, era el Servicio Jurisdiccional y de Conciliación, ¿vale? Y no se hablaba de mediación la palabra. Entonces, era en temas de formación, que era un derecho disponible, bueno, pues dijo, venga, pues se va a abrir, pero bueno, faltaba también esa difusión, porque es lo mismo, si no se dice a los clubes, pues nada. Y se quedó ahí, se aprobó en comisión delegada, en el reglamento de partidos y competiciones y demás. Y luego al final, pues vino un caso de derechos de formación y el juez único fue el que dijo, además estuvo muy bien, vamos a intentar que sea nuestro primer tema, nuestro primer caso. Desde aquí, Ángel, muchísimas gracias por aquello que tuvo su recorrido. Y así fue. Entonces, vale, venga, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Si no, siempre está la resolución final, ¿no? Se intentó y las partes eligieron mediación. Sí que es verdad que yo comenté en su día, en esa resolución que tengáis que hacer, porque fue a instancia de uno de los clubes, poner esto lo que es la mediación, ¿no? Y bueno, lo que todos conocemos nosotros los mediadores, ¿no? Entonces, así eligieron la mediación y dijimos, bueno, pues sigamos adelante. Y acabó en mediación, acabó una mediación muy, muy bonita, con acuerdos incluso de futuro. Muy bien. Y es lo que te ¿Y qué decía era? antes, que, dime, perdona. ¿Que era entre dos clubes o en un club y un No, jugador? era entre Cuéntame un dos poquito. clubes. Era entre dos Ujú, clubes, eran unos derechos de formación. Los ujú. derechos de formación, bueno, es conocido, pero es cuando tú formas por hablarlo de manera así sencilla, Sí, si tú formas a unos jugadores y demás, bueno, pues esos jugadores en un momento dado se van a otro equipo, bueno, pues existen, es una manera así un poco rápida de contarlo, pero es así, ¿no? Hay unas, en este caso eran profesionales, hay unas cantidades que dices, bueno, pues el club B tiene que abonar estas cantidades porque se ha llevado a jugadores que ya están formados, ¿no? Entonces, bueno, así fue la historia. Entonces, antes de establecer esas tablas y demás, pues ellos pidieron mediación y eso ya te dice algo. O sea, acuden a mediación, entonces ya ahí eso ya te resuena algo, ¿no? Entonces eso fue un poco la historia y como anécdota que lo cuento porque hice un artículo muy chulo y demás, porque todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y cómo era? ¿Y qué se sentía? Y yo, pues lo mismo que cualquier otra mediación, porque el proceso es el mismo y demás. Lo que cambia es el marco, es el contenido. Entonces tienes que saber un poco cuáles son las mejores alternativas que tienen ellos, ¿no? Si no llegan a un acuerdo negociado, el famoso MAN, ¿no? Pero quitando eso, pues las herramientas y todo es lo mismo. Y lo que te quería comentar es que al final ellos querían, porque en la federación no se quedan los acuerdos, pero como tal, o sea, un tiempo y demás, pero es igual que en otro proceso, ¿no? Y ellos tenían fíjate, eso a ver qué te da a ti que pensar. Ellos querían, los presidentes de los clubes, querían que lo firmara la federación. Digo, esto no es vinculante, esto es un acuerdo para vosotros, ¿no? De momento están así. Igual algún día en FIFA sí es vinculante el acuerdo, ¿no? Entonces, igual algún día las federaciones, a ver qué nos dicen, ¿no? Pues igual podría ser vinculante, pero bueno, hoy por hoy no lo es. Y ellos tenían, pero porque, si yo pregunto, ¿pero por qué queréis que se quede aquí? Era porque estaban tan, eh, ¿cómo decirte?, contentos Ujú. orgullosos del acuerdo Sí, al que habían llegado, que de alguna manera querían, es lo que se leía entre líneas, querían mostrar que hoy habían llegado a un acuerdo y demás. Y bueno, era una cuestión, si te lo ves como tal, pues era una cuestión 2 más 2, o sea, no sí, había más, ¿no? Y aún así hubo un acuerdo muy bonito, lo recuerdo que además fue muy bonito, por eso uno de esos acuerdos futuros, lo de sí. la tarta que decimos todos, y ya al comité de competición, mientras que haya acuerdo ya, pues lo que tú quieras hacer lo haces, ¿no? Y demás. Entonces, Bueno, bueno, salieron muy, muy, muy satisfechos, ¿no? bonito. Y, Sí, sí, y total, total, total. para ti también sería un éxito, un reconocimiento. Oye, hemos hecho la primera mediación en esta federación. Sí, porque además pasó una cosa muy curiosa. Yo me acuerdo que cuando me lo plantearon, me acuerdo en la sala de juntas de la federación,
imagínate esas mesas grandes y demás. Pero yo les entiendo, yo les entiendo. Yo me acuerdo que me decían que tenía que hacerse eran clubs de fuera, de Madrid, que se tenían que hacer una sesión. Y claro, yo tengo allí confianza y demás, y decía, ¿en una sesión? ¿Qué? Y decía, no se tiene que hacer resolver el conflicto en una sesión. ¿Lo ves posible? Y digo, pues no. No lo veo, si estamos a lo mejor 5 horas igual, pero aún así no lo veo. Digo, primero porque se tienen que enterar de qué va todo esto, explicar, tienen que firmar unas actas y luego decían en dos. Digo, bueno, déjale el último día para el acuerdo y demás. Entonces yo les dije al final, dije, vamos a ver, el planteamiento de ellos era correcto. Es que si son clubs de fuera, ¿pero por qué? Porque no estaban en este mundo que todos entendemos yo estoy convencida, yo vengo porque me va a tener beneficios, ¿no? Decía, no, es que tienen que venir de fuera, el tema económico, el tema de todos los gastos que conlleva, ya verás cómo va a haber uno, no van a querer venir más. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo empieza a funcionar y que van a ser ellos si van a querer venir o no. Entonces la anécdota fue porque al principio vinieron todos, vino muchísima gente y al final fueron 3, 4 sesiones, creo que fueron 4 sesiones, 3 o 4, no recuerdo, creo que fueron 4, y ya venían desde la segunda sesión, vinieron solamente los presidentes de los clubes. Entonces fue gracioso cuando digo, ¿ya traes? Digo, no, vamos a seguir. Ah, pero van a seguir ellos, sí. Entonces, ese fue el reconocimiento, que yo me acuerdo al final, el último día, en la misma sala, dije, bueno, ha sido un poquito más de tiempo, pero han querido ellos y tal, entonces dijeron, estamos satisfechos, ¿no? Con que esto haya prosperado así. Así que bueno, ahora se está parado porque se está esperando a la regulación del Consejo Superior de Deportes, a ver, que no quieren empezar a hacer cosas si luego al final va a ser por otro lado. Yo tengo ahí mis historias y estoy ahí metiendo un poco de que no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo entiendo. O sea, que es un mundo complicadillo para Sí. hablar de todas estas cosas. Pero bueno, bien, yo soy optimista. Tiene que ir calando, ¿no? Esa lluvia fina que comentan compañeros que han pasado por Y aquí, yo como también lo José. comento, una ayuda fina que va calando. Yo creo que cada vez más, también porque yo creo que todo lo que veo ahora, todos es como cuando te cayó el asombrazo que ves cantidad de personas que dicen, ah, joder, pues esta persona igual, pues esto es igual. Entonces, claro, hay foros en los que tú hablas, que ves las caras y dices, sea el foro que voy, ¿vale? Entonces ya vas con una manera de decirlo distinta. Y luego cuando ves foros o congresos y demás en los cuales está todo el mundo, dice, qué cantidad de gente que estamos en ello, ¿sabes? O sea, quiero decirte que hay mucha más gente, lo que pasa que no existe esa conexión porque no existe todavía esa cultura. Que Claro. bueno, yo creo que cada vez a más, pero bueno, ahí estamos. Un momentito, hacemos un parón para preguntarte si estás suscrito a la comunidad Hazte Mediador, si recibes la newsletter en la que enviamos el contenido exclusivo, las mejores preguntas de cada episodio del podcast Hazte Mediador en exclusiva para ti, aparte de más información, de claves, de más consejos para los miembros exclusivos de la comunidad Hazte Mediador. Así que si quieres, rellena el formulario que hay en la descripción o en Hazte Mediador. Te esperamos dentro, que hay mucho que aprender y que crecer entre todos. Así que nada, te dejo con el vídeo. Pues te pregunto sobre, bueno, ya lo has comentado, mediadora FIFA, que creo que solo hay dos en España, si no me equivoco. Ahora Cuéntanos somos esta tres experiencia, ¿no? porque nuestro amigo José estaba en Argentina y se ha venido para España. Pero bueno, digo, somos tres que hay en España, lo que pasa que son dos nacionalidad española y una nacionalidad argentina. De momento es argentino. Entonces Pues somos tres. cuéntanos un poquito, porque es un buen título, ¿no? Una buena carta de presentación. Yo soy mediador de la Pues FIFA. esto, no, y además yo creo que la carta de presentación es cuando dices, que ya ves tú, yo no lo pienso. Es verdad, el otro día me lo comentaban y es verdad, hay 20 en todo el mundo. Yo creo que fue porque, pues mira, de ahí lo que saco es, y lo digo tal cual, a mí me gusta decir, en vez de, bueno, esto fue de la siguiente manera. Eh, Estaba yo hablando con un compañero, además también del instituto y demás, y en un momento dado, pues me dijo, ha habido una, una circular de FIFA que está ahí, hay 3 cámaras, o sea, está el tribunal de fútbol, entonces hay 3 cámaras, entonces una de ellas está la cámara de agente, de jugadores y demás, es la cámara de resolución de disputas.
Entonces, bueno, nos han mandado para que una propuesta que quieren introducir la mediación. Pero todo aquello era como algo piloto. Y entonces me dice, ¿por qué no te postulas? Y yo decía, vamos, no sé, yo primero fue, digo, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos que piden y tal? Y en ese año justo había empezado uno de los idiomas oficiales es el español, ¿no? Entonces dije, bueno, hay mucho Latinoamérica, ¿no? Mucho Hispanoamérica en conflictos en FIFA, ¿no? Entonces, en la Cámara de Solución de Disputas lo que se ve en mediación son conflictos entre jugadores y clubes, ¿vale? Entonces, yo había pasado lo de la Federación de Balonmano y yo pensaba, dije, bueno, y alguna cuestión más que en aquellos entonces dije, bueno, pues mándame los requisitos. Los vi y vi que no había nada que no pudiera no tener. Y nada, pues lo puse, ¿no? Sin saber ni quién, vamos, ni me lo había imaginado en ningún momento, Ya. pero me gustó, porque luego eh, en el primer workshop que hicimos, ves a todos, ahí de Guinea, y bueno, es cuestión de verlo, está ahí, ¿no? En FIFA, en la página web. Y resulta que vas viendo y todo el mundo hablaba de que si alguno de las mediaciones familiares, entonces dices, bueno, pues qué bien. Y lo que sí tengo que decir que de esos 20 mediadores, 4 mediadores, incluyéndome yo, pues se puso que una de las formaciones que había era el del Instituto Español de Mediación Deportiva, con lo cual, pues eso es lo que más me gusta de todo el tema. Y bueno, pues ahí está. FIFA, yo creo que al final se quedará con lo que es un proyecto piloto, ya está ahí. Hay diferencias con la mediación al uso que tenemos, pero una de las cosas más que yo además valoro es que ellos en el momento que se ponen en contacto, las partes pueden elegir a uno de los mediadores, pero en el momento que la otra parte, pues esto como todos conocemos, pues no, bueno, yo qué sé, o por la imparcialidad y tal, es FIFA quien designa. Entonces, a partir de ahí se pone en contacto contigo y demás, y tú ya ahí cortan y el procedimiento que está en el Tribunal de Fútbol sigue, no se Sí. suspende para nada, pero te dan a ti libertad para que tú hagas la mediación como tú quieras, o sea, no se meten en nada, con lo cual está bien, porque, por ejemplo, el TAS es distinto, Tribunal Arbitral de Fútbol es distinto, pero FIFA muy bien, porque te da a ti, entonces yo lo que quieren saber al final es el acuerdo que exista y ya está. Y poco Entonces, hay más. cosas que hay que ir puliendo con ellos, que se van puliendo y además son muy abiertos y genial. Así que yo la verdad que ahora mismo estoy en una y estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque te sientes a gusto porque tú eres la que diriges el tema, ¿no? Y así no puedes crear que no hagas cosas que no estés muy, bueno, pues no estoy muy convencida de ello, ¿no? Así que nada, eso, así fue el tema de mediación FIFA. O Qué sea, bien, muchas qué me bueno. preguntan y digo, pues es que no te, digo, no puedo decir más que lo que es. Sí. ¿Y qué tipo de situaciones o casos son los más famosos, por así decirlo, los más recurrentes? ¿Has comentado a lo mejor entre clubes y jugadores? ¿En dónde? En general. Sí, en los que llegan de la FIFA. Los de la FIFA solamente se puede ser entre club y jugadores. Normalmente son, pues, económicos, de hecho, es económicos. Rescisiones de contrato. Ujú. De momento yo creo que lo que hizo FIFA es que apostó por ella, lo abrió, porque yo me acuerdo los primeros workshops, Marco, era como expertos mediadores, porque así ellos lo tenían presente, cómo, eh, cómo hacemos esto. O sea, me quedo con la intención de decir, es Sí. una herramienta del siglo XXI, esto hay que hacerlo. Y de hecho, se partía de la base como el reglamento del TAS. Es que el reglamento del TAS está ahí, o sea, no digo nada nuevo. El acuerdo de mediación es como eh, el MEDAR, o sea, prácticamente interviene dando soluciones que ni está bien ni está mal, ¿vale? El mediador, pero, pero bueno, es más intervencionista en esa Ujú. manera, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todos pues empezamos a contar un poco pues lo que pensábamos y demás, habló de muchas cosas, de la comediación, de tal, y entre todo ello, yo creo que al final se abrió la oportunidad de decir, bueno, en el momento que
porque no es lo mismo hablar de distintas escuelas de formación y demás que hablar de mediadores de todo el mundo, con lo cual cada uno tiene su forma ya adquirida y demás. Entonces, lo que te voy a comentar es, cierra, pues, en el momento que te designan y tú aceptas, ellos cierran, digamos así, tú continúas, tú explicas cómo lo quieres llevar, tu plataforma, tus historias y todo. En el momento que haya acuerdo, eh, lo remites a la Cámara de Solución de Disputas y es lo que quieren saber, no quieren saber nada Ujú. más, o sea, nada más. La única cosa es que, bueno, que en este caso, pues aquí tiene que ser el acuerdo total. Pero bueno, yo creo que se está avanzando mucho y en Qué el bien. momento que existan más acuerdos, yo creo que al final, eso sí, de vez en cuando si algo se extiende, pues te llama y te comunican cómo va esto y demás, porque al fin y al cabo el procedimiento está ahí, está vivo. Bien. Entonces, Y bueno, y se rigen por los mismos principios de neutralidad, sí, los principios sí. Además, yo confidencialidad animo, también. si tú te metes, sí, 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 total, total. De hecho, ellos no quieren saber nada. De hecho, lo mismo, ellos te mandan, bueno, pues, por decirlo así, el acta inicial con todos los datos y nuestro acta final, por decirlo así, ¿no? O el acuerdo de conciliación. Ellos le llamaban, curiosamente, al acuerdo de constitución, le llamaban acuerdo de mediación y al último le llamaban acuerdo de conciliación. Y es una cosa que hay que Ujú. agradecer porque ellos son muy abiertos y cuando tú, es lo que te decía antes de los expertos y de los técnicos, ¿no? Tú les explicas, les dices y demás y bueno, pues avanzan, están muy, muy abiertos, lo tengo que decir de verdad. Están muy abiertos a decir, ah, bueno, pues estupendo, ¿no? Tú eres la profesional, tú me cuentas esto, se comenta, se valora y demás. Entonces, es lo que te digo, está el primer documento, por decirlo así, y el último, y ya está. Entonces, todo confidencial, es más, todo tú te quedas. Ahí es el mediador el que parte de lo que tú expliques, de lo que tú hagas, de esa confidencialidad, de lo que tú quieres que te firman, si una tercera parte que viene una sesión, pues que te firmen el acuerdo de confidencialidad, el que tú marco como si viene una empresa o viene un club, tú pedirle sus poderes, en fin, ya actúas como actúas normal. Y yo creo que eso pues da mucha tranquilidad, ¿no? Que eso no es, y los principios exactamente igual. Además, lo que te voy a decir que no se me olvide, tú te metes en la página de FIFA, que ahí también Ujú. está en español, y tú ves, está en la parte legal, Tribunal de Fútbol, Cámara de Solución de Disputas y te viene mediación. Y si tú lo ves, aparte de estar los mediadores, te explican las directrices de mediación de FIFA, que las tengo por ahí, también te viene en español, y verás confidencialidad. Sí. Hay algunas, me resulta interesante que se lean, porque para que veáis que la mediación no es encorsetada, que hay cosas que las lees y dices, bueno, pues Tiene es una sentido, ¿no? manera de... Ujú. Tiene sentido, que no es todo 2 más 2 4, que hay un mundo distinto, siempre de esos principios que no tenemos que pasar, ¿no? O sea, la imparcialidad, neutralidad, o sea, digo porque es interesante, además son las guías, guía de directrices de mediación FIFA, no me salía el nombre. Es muy interesante leerlas, yo lo digo, por curiosidad, ¿no? Más que por otra Sí. cosa. Ojalá, ojalá, pues, porque bueno, yo me pongo en la mente a lo mejor de que salgan buenos acuerdos, incluso los futbolistas en conflictos que son intensos, o puedan decir, oye, yo he resuelto este tema con mediación. Eso sería un impulso brutal, porque el mundo del fútbol ya sabes el impacto que tiene en la sociedad, y si puede ser esa vía y va creciendo la mediación en ese ámbito, pues también puede ser un trampolín, ¿no? Así que bueno, enhorabuena por el camino que estás haciendo y ojalá vaya apostando cada vez más y más. Pues te voy a preguntar ya, para ir finalizando, Marisa, que ya estamos ahí quitándote, robándote un poquito más de tiempo del establecido por una figura que yo creo que, hablando de mediación deportiva, a lo mejor se nos viene a la cabeza, ¿no? Vicente del Bosque, que es salmantino. Yo vivo en Salamanca y bueno, sí que le he visto en algún evento ¿Le conoces justo. No le personalmente? conozco, no le conozco, pero sí que nos echan alguna mano con instituciones o como que cuando se hace algún evento se centran en él por bueno, esa figura, ¿no? De pacificador, eh, y que justamente hace unos poquitos meses, ¿no? Con todo el revuelo de la Federación ¿Le han puesto en de esa comisión? Fútbol, exacto. Entonces,
No sé si tú le conoces personalmente o cómo ves esta figura. ¿Crees que puede echar una Sí le mano? conozco porque es socio de honor del instituto, entonces la verdad que es una maravilla de persona. Yo cuando le dimos los diplomas en esta última edición en el consejo a los alumnos, eh, no siempre les llamamos, tenemos tres socios de honor, está él, Fernando Romá y Gemma Hasenbey. Entonces, cuando siempre que haya un evento o algo, pues le llamamos para que, o que nos manden un vídeo, sobre todo por el tema de los alumnos, ¿no? Para que vean que, y demás, porque ellos están ahí de este lado, ¿no? Como digo, o de este lado nuestro, ¿no? Y está operado, está, bueno, pues el hombre, a ver, tiene, no está al 100% como queríamos que estuviera, ¿no? Entonces, la verdad que fue de agradecer porque en el momento dado, me acuerdo perfectamente de una de las alumnas, dijimos, no, no va a poder estar, tenemos su vídeo y tal, pues entró y tal, y bueno, entonces, ay, está aquí Vicente y tal. Entonces, te lo digo esto porque recuerdo se sentó a mi lado, porque era el tema protocolario y demás, y la verdad que fue el rato que yo, la primera que yo estaba así sentada ahí un rato con él, de silla a silla, bueno, un encanto de persona, hablando ya de nuestras cosas, diciéndome que hacía mucha falta la mediación. Y curiosamente, traigo una cosa que yo no sé si visteis el otro día bueno, dos cosas que resalto. En todo este problema que tú has visto y conflicto como tal, eh, pues yo creo que han elegido a la persona que de España, y creo que es así, tiene más el aporte o el sello de pacificador, que es querido por todo el mundo. Es hablar de Vicente, yo creo que es hablar de bienestar, de convivencia pacífica, de buenas, exacto, de humano, vamos, increíble. Entonces dices, bueno, pues vamos a poner este sello, ¿no? A lo que queremos transmitir, ya con eso me lo dices todo. Pero no sé si os fijasteis, yo sí me fijé el otro día cuando entramos, cuando ganamos el partido de España, me acuerdo que le estaban entrevistando y me quedo con esto, que fue justo el día antes de mi defensa de tesis, me acuerdo por una cosa que luego comenté, y resulta que le estaban preguntando por el equipo y demás, cómo lo veía y todo, y dice, ¿te hemos oído hablar alguna vez, Vicente, de que es una gran familia? Y dijo, es una gran familia, dice, con unas relaciones perfectas. Y yo le iba a haber dicho, le ha faltado decir, de ahí el éxito. Entonces, de eso se trata. Yo creo que lo hemos escuchado todos muchos. Donde hay buenas relaciones, me da igual el entorno que sea. Es trabajo en equipo, respeto. Si no es gran familia en el sentido, o sea, de buenas relaciones, pues a veces el éxito no está ahí. O puede estar, no puede estar, pero incluso si existe mal éxito, se encaja de otra manera, ¿no? Entonces aquello dije, es que tenía que ser Vicente, pensé, es que tenía que ser Vicente que lo diga. Digo, qué pena que no se pueda utilizar que ya se verá. Esa frase eh, es una gran familia porque hay buenas relaciones entre ellos y haberle dicho, de hecho es el éxito ya Sí, viene, ya está ahí, ¿no? O sea, es una manera de gestionarlo. Así que total. sí, para mí es Sí, un gran ejemplo. sí, sí, yo creo que ya solo cómo habla, cómo se expresa, cómo el tono de voz que utiliza, pues oye, sí que su impronta ahí en la selección española, en el manejo de los juegos, de un vestuario también en el Madrid, pero y el conflicto ese que hubo con los jugadores en Madrid, del Barça, que consiguió ahí Que esa siempre lo unión, oye, cuenta. Si rebobináis y buscáis, no sé si saldrá. La verdad que sí que fue en el consejo poner mediación deportiva, quizás la presentación del instituto, en el consejo, se hizo en el consejo, buscar a lo mejor por presentación, está Vicente, porque Vicente era socio de honor, y cuenta justo eso, cuenta justo lo que tuvo entre jugadores y demás. Él habla de vestuario y lo comenta, entonces es muy bonito escucharle, porque cuando lo escuchas y la forma de decirlo, la forma de decir las cosas, siempre desde la honestidad, como decíamos antes, bueno, pues de la honestidad, es que me quedo con eso, y la sinceridad con la que habla las cosas, ¿no? Yo creo que es importante. Y bueno, ahí le tenemos, a ver si puede conseguir que lo consigue. Si está él, es todo mucho más bueno, fácil, ¿no? ¿no? Como yo digo. Sí, 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 yo creo que sí.
Bueno, Marisa, pues no sé, algún tema que quieras puntualizar, que hemos hablado ya de muchas cositas, aunque bueno, Nada, en no, la nada, ronda. darte las gracias. Fíjate que tú has dicho, cuando te has dicho de ahora he mirado el reloj y no, se me ha hecho corto. Quiero decir, cuando estás a gusto y demás, y veis aquí que esto es una habitación, o sea, que os he recibido en casa, en el sentido de que nada, muy a gusto y no, no hay mucho más que contar, porque no era cuestión de aquí hacer, hablar. Simplemente dar las gracias y aprovecho también este momento porque al final las personas, cuando dices especialista en tal o pionera en algo o con, yo qué sé, yo creo o el éxito, ¿no? El éxito de las personas, creo, personalmente, se construye de los demás, porque si no, a lo mejor, si no te hacen caso, por decirlo de alguna manera, o no te dan el espacio adecuado, pues las cosas no fluyen. Y yo la verdad que desde aquí sí que comento, llevamos en el instituto 3 ediciones de mediación deportiva, de mediadores deportivos, que además es un programa donde se dan emociones, igual que se dan emociones, se da negociación, se dan muchas materias, se da deporte, muchas materias, ¿no? Eh, Empezó la pandemia porque tuvimos que hacerlo ahí con versión online, ¿vale? O sea, online no grabadas, sino totalmente sincronizadas, que yo tenía mis más y mis menos, siempre lo he dicho y ya lo saben y me han olvidado decirlo muchas veces. Yo tenía es que tal, porque eran muchas horas y demás, mucho compromiso y bueno, pues te quiero decir que ha seguido esa forma, aunque queremos meter, a ver si la parte última, el roleplaying y toda la historia fueran prácticas, pero es que conseguimos algo a cambio, que tenemos mediadores por todo el mundo, se hace en castellano el curso, ¿vale? Pero es una riqueza tal, ¿vale? Una riqueza tal que dices, se hacen proyectos y te puedo decir desde aquí que esta mañana me comentaban unos alumnos en Argentina que hay un proyecto precioso en deporte base, bueno, estaba encantadísimo y entonces tú sabes lo que es de alguna manera, pues todo esto, o sea, ellos son los que al final siguen que si lo hacemos presencial, eh, dos cosas, si lo hacemos presencial no tenemos esa capacidad de enriquecernos y en segundo lugar algo que dijo un abogado suizo, un encanto, que dijo, hay una cosa que me llama, los suizos son más, como te digo, como más lineales, pero bueno, no tiene nada que ver con esta persona, pero sí que dijo una cosa que había hecho algunos cursos de mediación y dijo, nadie me hubiera dicho a mí desde un principio, después de 100 y pico horas, que son, que, que es como si hubiera estado presencial. Hemos hecho trabajos entre todos, la forma de interactuar entre todos, nadie falta, o sea, es el clima que existe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante y que gracias a ellos son los que te animan a seguir. Y bueno, por supuesto también a mi compañero que está ahí, me escuchará, Francisco Rubio, que la verdad que trabajar con él es una maravilla y un apoyo, y a todos los compañeros del instituto que están ahí, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que eso es lo que quería decir, que el éxito de algo no viene por la persona en sí, viene por todo lo que hay alrededor y lo que puedas transmitir, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo digo que estamos en un viaje, que conseguiremos llegar a puerto y si no, vamos parando, pero estoy oye, contenta, pero, estoy tiene que ser optimista, bonito, Marco. ¿no? Que ese proyecto en el que habéis creído, habéis tirado adelante, pues lo vayan cogiendo nuevas personas que se forman con vosotros, que se enciende o se aviva esa llama y sigan tirando con más fuerza. O sea, tiene que ser bonito. Así Sí, que, bueno, a sí, seguir. habrá más cursos y todos estupendos, pero yo me quedo con ese feedback que nos dan y que al final ahí están, en ese grupo que seguimos y todos aportando, todos, que yo digo, para aportar todos los proyectos que tengáis, ¿no? Que haremos, y bueno, la verdad que son cosas, mira, yo me emociono cuando lo veo, ¿no? Porque digo, ojo, qué cosas más lindas, ¿no? Que al final es esa cultura de la mediación, ¿no? Como tú bien dices, y cada uno en su país lo pone en su distinto. En Argentina hay unos focos distintos, pero la base es la misma. Entonces, es como que tú le das la forma. Y la verdad que es que aprendes, no te puedes ni imaginar.
O sea, cantidad de cosas que dices, joder, pues no está encorsetado todo como tiene que ser, ¿no? O sea, Ya. que es algo más allá Mm. de lo que vemos. Así que, bueno, pues eso era un poco lo que te comentaba. Bueno, pues estupendo. Creo que ha quedado un capítulo genial. Hemos aprendido mucho, por lo menos nos hemos hecho, bueno, esa Bueno, yo introducción a la espero, mediación deportiva y además hemos hablado de ti, de cómo actúas tú con los conflictos de tu día a día, con recursos, con herramientas, y justamente eso, o intentar llegar a personas de la sociedad, no solo a mediadores, para eso, para coger esas herramientas, esos conocimientos que tenemos los profesionales y que ponemos sobre la mesa en las sesiones, pero que también los usamos en nuestro día a día y nos benefician, nos hacen crecer, conocernos mejor a nosotros mismos, manejar mejor nuestras relaciones. Entonces, bueno, eso es un poquito la esencia, así que te agradezco tu tiempo. Y ya para finalizar, Marisa, te voy a hacer un par de preguntillas. ¿Algún invitado que tú crees que puede aportar mucho en este formato, que te interesaría a ti hacerle esa rueda de preguntas? ¿Quién crees que conociendo este formato pero puede... invitado, respecto al tema este del deporte, algo distinto, El que ¿cómo? tú creas que se pueda adaptar A ver, a este a mí se formato. me ocurren ahora mismo dos personas que a mí eh, me han marcado muchísimo. Y partiendo de la base que para mí hay muchísimas personas que pueden aportar mucho más, ¿no? Hay casi referentes. Pero a mí hay dos personas, además en los ámbitos, en los dos ámbitos, ¿no? A mí, por ejemplo, que todos la conocéis, está clarísimo, eh, Amparo Quintana, Ujú. que no la conoce, esa amiga yo la quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es así, yo creo que eso es obvio, pero por la transparencia y por la honestidad que lleva implícita. O sea, es que no sé cómo decírtelo, no es lo que transmite. Y bueno, pues así. Y luego hay una persona que en el tema de la mediación así habitual no, igual no se conoce. Sí que es verdad que hay una persona que se reconoce mucho en el tema del deporte, pero que sí que yo creo que aporta muchísimo, que es Francisco Rubio. O yo le preguntaba que si acaso me preguntabais si le podía comentar. Entonces, bueno, pues es eso, es mediador y bueno, es una persona que puede enseñar y decir, y bueno, en temas sobre todo de deporte, pero bueno, era simplemente, vamos, creo que sería esta, Estupendo. hace muchas Pues los cosas y apuntamos. demás, pero bueno, Los de apuntamos a la acuerdo, lista. pues estupendo. Quitando que hay Amparo, muchísimas personas, que hay claro. muchísimas personas, pero bueno, me has dicho dos y para mí son dos referentes. Y si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde podemos encontrar a Marisa? Si tiene Pues preguntas mira, sobre mediación deportiva, esto sobre... es una cosa que me hace gracia porque yo estoy en las redes, vamos, en las redes. Yo tengo mi teléfono, Marco, yo creo que el número del teléfono es de toda mi vida, de toda mi vida. Y incluso en el instituto está ese mismo número de teléfono. Yo lo puse al principio, pasa que claro, el instituto ha ido a más y bueno, ya se estaba diciendo de poder cambiar ese número, pero no por nada, ¿no? También pues por un poco por disociar, ¿no? Pero en LinkedIn a mí me encuentra todo el mundo porque además está tanto el despacho, ahí está mi teléfono, mi correo, pero vamos, que yo te doy el correo ahora mismo por si alguien quiere, o sea, que yo siempre contesto antes o después y si es después, nunca muy tarde. Así que bueno, pero vamos, en LinkedIn me encuentra y mi teléfono está ahí, que no hay ningún problema. Y si alguien se contacta conmigo por LinkedIn, incluso he dado por ahí teléfonos y demás, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, pues acabamos con la última. Eh, Marisa, si tuvieras que dar un consejo a tu yo de 25 años para afrontar los problemas de tu vida con tus relaciones, ¿cuál sería? Creer en ti misma. Sí, creer en ti misma. Fíjate, digo una cosa muy personal, pero quererte un poquito más. Porque a veces el no creer en ti misma y el estar, bueno, pues que todo te parece muy grande. Yo, te hablo yo de Marisa Santana, ¿no? Ujú. Pues a lo mejor al final te das cuenta y dices, es cuestión de que te quieras un poquito más y te lo acabes. Que creérselo no significa eh, creerte, o sea, tus capacidades, al fin y al cabo, quiero decir, Ujú. ¿sabes? Entonces, quererte un poquito más, que siempre nos lo merecemos, somos, si nosotros estamos bien,
los demás y saber dar, porque ahí implica todo. O sea, eh, cuando quererte un poquito más significa tener tu espacio, tener tu tiempo, para que, igual que tienes el tiempo con los demás y que están encantados de escucharte y demás, también escucharte a ti misma, porque también necesitas y no estar siempre, eso es lo que yo hablo de quererte a ti misma, darte también tu tiempo para poder pensar en qué quieres, qué haces o qué te mereces, ¿no? Que a Ujú. veces sí que es verdad que pasamos por ahí y dices, Sí, las yo pilas creo que se agotan. sí, justo yo creo que ponerte en valor, ¿no? También. Y hacía un vídeo el otro día de celebrar los pequeños logros, que hay muchas veces, yo incluso incluido, que nos quedamos, hay veces que hacemos muchos proyectos ni lo celebramos como que lo damos por supuesto. Entonces celebrar esas pequeñas victorias que también lo usamos como herramienta, ¿no? En la mesa de mediación. Esos acuerdos, que solo se hablen, que acudan solo a mediar, a hablar, eso ya es un éxito. Entonces, Hay poner en una, valor. sí, hay una cosa que hizo un amigo mío, que le tengo mucho cariño, que dice que hay que vivir, y si lo pones en perspectiva, es realmente eso. Hay que vivir el día. O sea, el día. Tú tienes tu agenda, tienes tus historias, pero cada uno luego lo utiliza y lo utiliza y lo metes como tú lo encajas, ¿no? Pero para mí vivir el día a día es decir lo que tú has dicho, o sea, yo lo combino así. O sea, si tú vives el día, es como pienso en esto, es lo que te digo, desconecto, estoy con esto, con lo cual estás aprovechando ese momento. Y si logras en este momento cualquier cosa, por insignificante que sea, beneficiosa o, como tú dices, un logro, por poquito que sea, si tú piensas en este día a día, para ti va a ser inmenso. Mañana puede ser algo distinto y puede ser algo, dices, joder, qué. Pero bueno, lo que pasó ayer lo tienes y está ahí, ¿no? Y creo que es un buen, siempre se lo escucho, cuando estás así un día y tal, dice, el día a día. Y es verdad. Entonces, ese día a día, si es una cosita pequeñita, pues para ti será al final del día lo más grande que te ha pasado. Entonces, es un poco, ¿no? Lo de inside out, esta mente que al final dices, si crees en positivo, pues las cosas funcionan, ¿no? Atraes. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Ponerte en valor por la insignificancia que sea. Entonces, bueno, yo creo que, pero eso yo creo que, ¿no? Vamos aprendiendo Sí, con pues todas las mira, cosas. hoy justamente he visto un vídeo de Roger Federer que hablaba de eso, del día a día, o él habla del punto a punto, la importancia que tiene ese foco, esa valorar, que aprender de los fracasos, de los puntos que habrá Sí, perdido él, ¿no? Que nos quedamos con los puntazos o que gana muchos partidos, pero la de puntos que perderá. Entonces, eso es ese camino, valorar el día a día, valorar esos pequeños logros y no venirse abajo. Entonces, bueno, una gran a reflexión, veces Marisa, es difícil, pero sí, pero es así. así que recomiendo ese vídeo, el discurso de Vale, Federer, que también cojo pues ahí para del mundo del deporte, que hemos hablado mucho, así que un hay buen cosas muy broche. bonitas, ¿eh? Cosas muy, muy bonitas del mundo del deporte. Que ves ahí y dices, joder, hay también de, bueno, que podríamos hablar otras 2 horas, pero hay cosas muy lindas, muy bonitas. Así que, bueno, os invito a todos, que será ya para el año que viene, si Dios quiere. Tenemos, a ver si se puede hacer aquí en España, en Madrid, un congreso internacional de mediación deportiva, con lo cual sería un buen éxito para todos, yo creo. Y que no solo va a estar en temas de mediación deportiva, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría. Digo, a lo mejor me estoy aquí aventurando, pero bueno, yo creo que sí, que se hará. Y bueno, saldrán cosas muy chulas ya, en próximas fechas del temas de la mediación, que ojalá que sea el éxito, ¿no? Que todos queremos. Así que nada, Bueno, ojalá, estupendamente. ojalá. Lo de que podamos apoyar desde aquí, pues fantástico. Sí que sí, Marco. Muy Bueno, bien, Marco, pues nada, Marisa, un pues placer. gracias. Muchísimas gracias, que sé que ahí, ¿cuándo quedamos? No, Sí, hemos bueno, tenido 2 veces que suspenderlo, pero bueno, nada, ha sido un yo placer sé. y bueno, cuando necesites lo que quieras, pues ya sabes, aquí Sé que es estamos. complicado sacar ese tiempo, ese espacio de la agenda, pero oye, si es por esta buena causa, todo Por lo eso que te nos digo, ha... el día a día y yo encantada. Así que Total. estupendo. Muy bien, Marisa, Bueno, pues pues nada, nada, nos despedimos y muchísimas gracias, Marco, de verdad, de corazón. gracias a ti y a los espectadores, pues nada, a ver si nos vemos en el siguiente, dejadnos los comentarios que queráis, nuevos invitados, nuevas preguntas,
que si escribís, nos dais apoyo, pues nos va a dar fuerza para seguir con muchos más capítulos, muchos más episodios y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima.